Ya. Buenos días a todos mis hermanos, los que se han conectado tempranito. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo con nuestra escuela dominical, primero presentándonos ante el Señor en oración. Y le voy a pedir a mi hermano José Cerda si nos puede llevar en esta primera oración. Bueno, oramos. Bendito Dios, Padre amado, Señor, en esta hora le agradecemos, Dios mío, por este día maravilloso que nos ha concedido, Dios mío, día del Señor, Dios mío, de alabar y bendecir su bendito nombre. Dios mío, en esta hora que estamos dando inicio a nuestra escuela dominical, Señor, le queremos pedir por misericordia que su presencia, Dios mío, sea en cada uno de los hogares en que estamos conectados en esta mañana en esta escuela dominical. Que usted le dé muchas gracias al profesor o profesora que usted va a ocupar en esta hora, Dios mío. Le imploramos que su enseñanza haga vida en nuestros corazones, denos a nosotros ese espíritu de alumno, Dios mío, de querer aprender de su enseñanza, Dios mío. Le agradecemos por esta instancia. Bendiga, como decía esta escuela dominical, se lo imploramos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Vamos a continuar con nuestro servicio de escuela dominical. Como pueden ver, todo darse cuenta en pantalla, y un hermano que está muy preparado para este tiempo, para alabar a nuestro Señor, así que le dejo este tiempo a nuestro hermano Isaías, que nos llevarán una alabanza. Amén. ¿Cuánto venimos a adorar al Señor? ¿Cuánto venimos a pedirle que nos abra los ojos para poder verlo en esta mañana hermosa? Que lo necesitamos harto ver al Señor, así que vamos a cantarle al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo,
Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Amén. Para el Señor la honra y la gloria. Amén, muchas gracias, mi hermana Isaías, que el Señor le bendiga por esta hermosa alabanza y su preparación en este tiempo, en esta oportunidad. Vamos a continuar ya pasando al estudio de la lección de hoy día, así que los voy a dejar con nuestro hermano Alejandro, que nos va a compartir la escuela dominical. Que el Señor le bendiga a mi hermano Alejandro. Amén. Gracias, hermana Andrea. Dios les bendiga a todos. Un gusto siempre poder verles y saludarlos y deseándoles a todos en esta mañana que el Señor les bendiga mucho. Voy a compartir la pantalla entonces. Ya, la lección de hoy corresponde entonces en el libro de Colosenses, el capítulo 2, del versículo 16 al 23. Y el texto viene acompañado en el libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 15 y el versículo 16, que ese lo vamos a leer al final de la lección. ¿Están todos dispuestos ya para partir entonces, cierto? Avanzado. Pasamos a leer entonces lo que dice el texto. Dice, lo tengo puesto en versión PDT, pero lo voy a leer desde mi Biblia porque no alcanzo a leer el párrafo completo. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia mente, carnal, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por las ligaduras y coyunturas,
crece con el crecimiento que es de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, si vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no toques, ni gustes, ni aun palpes? Las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de la carne. Que Dios nos bendiga. Ahí está. Avanzamos entonces. Lo que aprenderemos en esta lección el día de hoy, yo tomé o resumí tres cosas, tres apreciaciones o puntos o ideas, como le queramos llamar. Y la primera es sobre falsas enseñanzas dictadas por tradiciones humanas. La segunda, la mala práctica de engrandecimiento humano. Y la tercera, no ser vulnerables al engaño. Entonces, lo que dice el versículo 16 y el versículo 17, en cuanto al desarrollo de esta idea. Pablo, como ya sabemos, escribió esta carta desde la cárcel, dirigida a uno de sus fieles compañeros, que era Epafras, y había escuchado sobre los cristianos en Colosas, que habían sido fuertes en sus creencias, pero que se habían vuelto vulnerables a engaños respecto de su fe. Los colosenses estaban tentados a abrazar errores teológicos, y Pablo escribe esta carta para contrarrestar todas estas cosas que se estaban manifestando, de las cuales estaban sufriendo los hermanos de la iglesia de Colosas. Sin embargo, las cartas llevan a los lectores, porque también es un vestigio para nosotros el día de hoy, mucho más allá de estos temas del engaño, porque a Pablo le interesaba profundamente que todos sus lectores, tanto la iglesia de Colosas como nosotros, que entendieran el contexto de su vida en Dios, lo que significa ser hijo de Dios, y cómo esto se evidencia en la vida diaria de un creyente. Lo que Pablo les quiere decir a través de estos pasajes bíblicos, primero es que no deben permitir que las opiniones de otros afecten sus decisiones, su autoestima y sus vidas, porque la vida espiritual de un creyente se vuelve de manera individual, personal, en comunión y en relación con Dios. Entonces, debían ser personas con una fe fuerte, porque eso los ayudaría a respetar ciertas normas, pero no aceptar. Y ahí hay una diferencia. Porque nosotros podemos respetar, podemos, no sé, tratar de sobrellevar ciertas cosas, pero eso no significa que nosotros las tengamos que aceptar. Algo de lo cual no había necesidad. Estos creyentes eran mayormente gentiles, no eran judíos convertidos, por lo tanto la idea de guardar ciertas dietas o comidas para ellos no debía tener ninguna implicancia. Todo debía ser centrado, y esto es importante, todo debía ser centrado y procesado en la persona de Cristo. Hay un texto, un versículo antes en el capítulo 1, que dice que Dios escondió, guardó todas las cosas, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en la persona de Jesús. Entonces ahí es donde está el centro espiritual de la vida de cada creyente. Entonces, todo debía ser centrado y procesado en la persona de Cristo, quien era señalado por medio de esos rituales. O sea, el Antiguo Testamento muestra lo que había de venir, pero todo centrado en la persona de Jesús. Entonces, en la ley, quien era señalado por medio de esos rituales en la ley judía, pero los mismos judíos no quisieron recibir. Entonces, los creyentes ya disfrutamos de esas cosas, puesto que Cristo es quien fue destinado a hacer todo lo anunciado en la ley mosaica. Ahora, todo creyente en Cristo es parte de la sustancia misma, todo eso que era como un reflejo de lo que iba a venir, se volvió una sustancia, se volvió
se materializó en la persona de Jesús. Y al materializarse en la persona de Jesús, que es la cabeza, su cuerpo, que es la iglesia, disfruta de todos esos beneficios. Entonces, ahora todo creyente en Cristo es parte de la sustancia misma y hace suya la realidad de estas cosas, siendo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Versículo 18 y el versículo 19 de lo que hemos leído muestran la falta de humildad de las personas que estaban llevando a los creyentes de Colosas a cometer errores, a los falsos maestros que querían subyugar a estos creyentes. Estos reclamaban autoridad, y aquí hay algo que es súper interesante de observar. Reclamaban autoridad asociándola a visiones que nunca tuvieron, o que si las tuvieron fueron usadas sin razonamiento lógico ni espiritual. Es muy fácil que hoy día, por ejemplo, no sé, se armen nuevas sectas, nuevas congregaciones en relación a lo que alguien vio o que se le mostró. Pero eso no tiene una implicancia directa de Dios muchas veces. Y ese fruto o esa confirmación se ve a través del tiempo. Entonces, a lo mejor estas personas tuvieron visiones, pero fueron usadas sin razonamiento lógico ni espiritual. Y además de eso, no sometían estas personas sus pensamientos a la voluntad de Dios, sino que querían someter a todo nuevo creyente a lo que ellos consideraban correcto. Entonces ahí siempre debemos tener cuidado y debemos tener a disposición siempre pedirle a Dios la ayuda del Espíritu Santo para poder guiar nuestros pasos en el camino correcto, que para Dios es correcto. Algunos creyentes no podían disfrutar de su premio porque estos falsos maestros no les permitían crecer en su fe. El apóstol les dice que estas personas no eran guiadas por Cristo, ya que ni siquiera estaban bajo su mando, mostrándoles a estos creyentes que solo en Cristo existe crecimiento y desarrollo espiritual, y es en Él, en Cristo, donde se une la iglesia como cuerpo. No existe otra manera por la cual Dios nos habla hoy, sino solo a través de Cristo. O sea, todo lo que queramos conocer de Dios, toda experiencia espiritual que queramos tener en Dios, debe ser pasado por la persona de Cristo. Claramente nosotros tenemos en la mente el texto bíblico que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para reforzar parte de los puntos que yo puse al principio, el primero es sobre las falsas enseñanzas dictadas por tradiciones humanas, como reforzamiento. Debemos tener cuidado con quien reclame autoridad. Generalmente estas personas no son dignas de confianza. Hoy día nosotros disponemos del discernimiento y claramente nosotros tenemos a disposición ese beneficio, ese talento que Dios ha dispuesto para su iglesia. Entonces, estas personas no son dignas de confianza. Quien se acerque dándole validez a mandamientos humanos nos pondrá cerca del peligro y no podremos disfrutar lo que hemos recibido como regalo por la fe en Cristo. Este tipo de personas son soberbias y son guiados por su mente carnal. Así lo dice la Biblia. No necesitamos tener nuevas experiencias fuera de lo que Dios ha establecido. Si alguno la tiene o la tuvo, debe compartirla con humildad ante Dios, así como nos deja ejemplo el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo no se jactaba de sus experiencias espirituales que había tenido con Cristo en el tiempo que él recibió directamente la enseñanza de este. Incluso es más, él cuando habla de unas experiencias se refiere a él mismo, pero como en tercera persona. Conozco a un hombre que, no sé si en el espíritu o en la carne, está hablando del mismo, pero refiriéndose a él como en tercera persona. Entonces, él mismo dejó ejemplo de humildad respecto a eso, sin ninguna imposición ni obligación. Debemos respetar tal como queremos ser respetados, pero eso no significa que nosotros vayamos a aceptar cosas que se nos quieran imponer. Dios ya habló, y aquí lo reitero, Dios ya habló en el antiguo tiempo por medio de sus profetas.
y hoy nos habla por medio de su Hijo, el Cristo. Avanzamos entonces con los versículos finales, del 20 al 23. En estos versículos, claramente lo que nosotros vemos es que fuimos sustituidos por Cristo con su muerte en la cruz. De esta manera, Él venció al pecado. Ahora, el efecto que esta acción debe provocar en nosotros es que solamente, y al igual que en los creyentes de Colosas, lo que el apóstol Pablo buscaba, era que ellos debían entender que nada puede reemplazar el hecho de que fuimos salvos. No hay victoria en guardar reglas y enseñanzas humanas. Nuestro respeto hacia las personas siempre debe primar, porque hay personas que tienen creencias distintas a las nuestras. Hay congregaciones, no sé, que de pronto a lo mejor las mujeres usan un velo, por ejemplo. Entonces, a lo mejor, yo no sé qué tan bíblico será mantener eso hoy día, pero eso no significa que yo vaya a faltarle el respeto a ellos porque hacen esas cosas. Entonces, nuestro respeto hacia las personas siempre debe primar, pero eso no significa que aceptamos vivir conforme a lo que una mente carnal nos quiere enseñar. Nuestra vida espiritual debe estar fundamentada en Cristo, y eso es imperecedero. Creo que todos saben el sinónimo de lo que es imperecedero, que es algo que no perece. Todo lo demás muere, pero Cristo no. El alimento muere una vez que lo comemos, también la bebida, y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla en el primer versículo que nadie puede juzgar a una persona, a un creyente en Cristo, en comida o en bebida o en lunas nuevas o en sábado. Esas cosas no son importantes, porque aunque parezcan verdades filosóficas extraordinarias, nunca eso será más importante que lo que hemos recibido por la fe en Cristo, la salvación. Espera un poquito que voy a mover aquí. Solo vivamos conforme a lo que se nos pide, creciendo espiritualmente y dejando que el fruto del Espíritu actúe en nuestras vidas. En la mente de Pablo estaba la idea, y esto es lo que él quería transmitir por medio de sus profundas enseñanzas, y aquí lo resalto y lo pongo en comillas: el cristiano es libre de cualquier tipo de complejidades judaizantes o religiosas. Para reforzar los dos últimos puntos que fueron los que planteé al principio: mala práctica de engrandecimiento humano y no ser vulnerables al engaño. Jesús dejó fuera enseñanzas legalistas. Para él era importante enseñar actos de necesidad y de misericordia. De hecho, vemos ejemplos en eso cuando él reitera un par de veces que le dice a muchos: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, considerándolos más legítimos que sacrificios y ofrendas. Si entendemos que Cristo es suficiente para nuestras vidas, seremos semejantes a Él en humildad y sencillez de corazón. No habrá engrandecimiento humano y tampoco la aceptación de este engrandecimiento en otras personas que quieran tomar posición como grandes gurúes del Evangelio. Nadie está por encima de Cristo. Cualquiera que quiera ponerse en ese lugar, en esa posición, la Escritura dice que se vuelve un anatema. En la iglesia de Colosas había una suerte de nuevos mensajeros espirituales que traían un mensaje distinto al de Cristo y los apóstoles. Para este caso, el mensaje era distinto al predicado por el apóstol Pablo. Detrás de las enseñanzas ritualistas de las leyes dietéticas, calendarios religiosos y prácticas judías, se estaba escondiendo algo mucho más peligroso, y eso era lo que Pablo quería atacar. Jesús es el centro de todo, y en Él tenemos todo lo necesario para vivir conforme al propósito de Dios. Tenemos plenitud, tenemos perfección y satisfacción en Dios para nuestra vida espiritual. De esta manera no seremos vulnerables al engaño. Como conclusión,
Pablo les enseña a los creyentes en Colosas que Jesucristo es suficiente para satisfacer todas las necesidades de aquellos que son suyos. Cristo satisface nuestra sed de plenitud. Él satisface nuestro anhelo de conocer a Dios y nuestros más profundos anhelos de crecimiento espiritual mediante la comunión diaria con Cristo por medio de la gracia. Encontramos plena satisfacción para todas nuestras necesidades. Esta satisfacción nos permite servir a Dios en este mundo con un corazón lleno de fervor y dedicación. Un corazón feliz en Cristo capacita al mismo creyente para vencer el pecado y dedicarse por completo al servicio de su Señor y de su Redentor. Por último, el texto final, que es complementario a la lección que hemos revisado el día de hoy, Efesios 4 del versículo 15 al versículo 16, en versión PDT dice: por el contrario, mudaremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él por medio de Él. Depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor, que es el vínculo perfecto y el vínculo final al cual nosotros siempre debemos aspirar. Esta ha sido la lección del día de hoy. Les agradezco el haberme permitido poder compartir este tiempo y que el Señor les bendiga mucho a todos, estimados hermanos. Amén, muchas gracias, hermano Alejandro, por esta lección muy clara. Que el Señor nos ayude para no caer en estos falsos maestros que de repente igual vienen a desmoronar la unidad que tiene que haber dentro de una iglesia. Bueno, ahora se vienen tiempos de oportunidades para quienes quieran expresar gratitud, comentarnos algo en referente a la lección de hoy día, para que participen, aprovechen este tiempo. Si no, dedocráticamente nomás. Bueno, Andrea, buenos días. Buenos días, mi hermano Ariel. Quería resaltar nuevamente, me llama poderosamente la atención el cambio que se produce entre las versiones con respecto a Reina Valera en el versículo 20, que habla sobre, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y en la versión PDT, nuevamente, así como cuando me tocó a mí la escuela dominical, en el capítulo 2, los primeros versículos, nuevamente habla, dice, puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo. La versión PDT insiste en que esto es una lucha espiritual. Que no, me llama la atención que no la Reina Valera como que lo lleva a un terreno más digamos, carnal, por decirlo de alguna manera, porque habla de los rudimentos del mundo, que son los principios básicos del conocimiento, los rudimentos del mundo, pero la PDT habla de que fuimos librados, dice, con Cristo fuimos librados ya de los poderes espirituales, porque todas las luchas al final se libran en ese campo, en esa área. En el poder espiritual es donde también se nos producen las confusiones, que justamente Pablo quiere evitar con la iglesia de Colosas al entender falsas enseñanzas, porque el conocimiento es uno, pero cómo recibimos nosotros a Cristo es ahí donde puede que hayan diferencias grandes y las personas se equivocan al entender. Por eso es que es tan bueno y sano tener una buena vida espiritual, porque de ahí parte todo, es el principio, y hacer los ejercicios espirituales que corresponden, oración, lectura de la palabra, ayunos, porque de esa manera va a ser casi, no digo que no sea, pero casi imposible de que puedan entrar otras cosas que nos afecten. Si estamos en ese constante ejercicio espiritual, tal como dice el versículo 20 en la versión PDT, que ya fuimos con Cristo librados de los poderes espirituales del mundo. Eso, hermano. Amén, gracias, mi hermano Ariel. ¿Alguien más quiere expresar algún comentario referente a la lección de hoy día?
de manera voluntaria. Hermana Isabel. Amén. Quiero dar gracias al Señor por su palabra y también acotar algo. Por ejemplo, yo que trabajo y converso con mucha gente, muchas clientelas, me ha tocado vivir que de repente me quieren meter cosas que no corresponden. Por ejemplo, en el verso 18 habla, ¿cierto?, del culto a los ángeles. Y tengo una clienta que ella le hace culto a los ángeles, ¿ya? Y siempre me quiere meter eso de que, y me manda por Facebook, una otra vez me regaló unas velas para que la prendieran tal día, porque el ángel no sé cuánto. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar firmes, pues, ¿ya? Y yo le decía que yo no participaba de esas cosas, me decía, pero mira si no le hace daño a nada, que va a traer prosperidad y que los ángeles y esto otro. Cuando el Señor nos habla claramente en el capítulo anterior, o sea, los versos anteriores, y ahora que nosotros lo tenemos todo en Jesucristo, no tenemos que buscar otras cosas, ya en lo espiritual. Y también me he encontrado con otras que dicen que van a sacarse la suerte y dicen, no, pero si también Dios está ahí, ¿ya? Porque la divina tenía la Biblia, la palabra y se preocupaba. Entonces, yo alabo al Señor y doy gracias a Dios porque, como decía mi hermano, nosotros ya tenemos, Dios nos ha dado el discernimiento de espíritu y tenemos que tener nuestra fe bien firme y que no cualquier cosa que nos diga nosotros no vamos a dar vuelta. Ya que de repente la pulserita no sé cuánto, que la perlita no sé cuánto, y que los ángeles, porque hay mucha gente que le hace culto a los ángeles. Entonces yo alabo al Señor y doy gracias, y esto era mi oportunidad, pues le doy gracias a Dios. Gracias, hermana Isabel. Imagínense con los años de diferencia en que se escribió eso del culto a los ángeles y hoy en día se sigue viviendo. Esto es porque, ¿cómo nosotros vamos a estar preparados para entender y ver también a estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas? ¿Cómo? Estudiando su palabra, sus enseñanzas, que es lo que ahí nos muestra lo que Dios quiere de nosotros. Así que si usted hoy día está aquí conectado, mi hermano, siga haciéndolo, porque es de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros, porque el Señor nos dice que vamos madurando. Y también tener este conocimiento que también va por un esfuerzo de nuestra parte, de querer aprender, de querer conocer, para que así después no seamos engañados y llevados para otras falsas enseñanzas. Una última oportunidad, mis hermanos, queda disponible. Mi hermano Marcos. ¿Me escuchan o no? Sí. Ahí, bueno. Agradezco al Señor por su palabra, por la enseñanza que hemos aprendido en la clase el día de hoy. Y quisiera partir esta gratitud también por esta semana pudimos celebrar el cumpleaños de mi esposa. Y agradezco al Señor por ella, por su vida, porque ha sido de bendición para mi vida. Y juntos hemos podido construir estamos en construcción de una familia, ¿ya? Si Dios quiere, ya viene la nueva integrante este mes o principio del otro mes, así que agradezco al Señor por esta actualidad familiar que tenemos. Ya estamos disfrutando este tiempo. Amén. Y con respecto a la enseñanza, agradezco al Señor también porque yo siempre, una de las cosas que llama la atención de esta enseñanza es que el apóstol Pablo siempre nos advierte que estas cosas pasan dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra iglesia. Muchas veces apuntamos para afuera o miramos las cosas que nos rodean y no, pues estas son situaciones que suceden dentro. Así que tenemos que tener un ojo más clínico, por así decirlo, ¿ya? Para poder identificar estas situaciones y darnos cuenta muchas veces que hay muchos hermanos gatica, ¿cierto? O falsos maestros o profesores gatica que nos enseñan, nos dan cátedra, nos muestran, y aquí también nos dicen en el versículo, el 23, que parecen ser sabias, ¿ya? En la Reina dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, ¿ya? Entonces uno lo escucha y claro, como que, esta persona sí que sabe, ¿cierto? Esta persona sí que sí. Y muchas veces todo lo que enseñan, todo lo que intentan que los demás hagan, ellos no lo realizan, ¿ya? Enseñan de obedecer y ellos no obedecen. Enseñan de sacrificio y ellos son más bien cómodos. Entonces, tener esa capacidad, ¿ya? Siempre es bueno estar aprendiendo y estar aprendiendo de esta forma, sanamente, todos reunidos, todos escuchando lo mismo y de esa forma
no se presta para malos entendidos, ¿ya? Así que el Señor nos bendiga, que sigamos con este espíritu de cuerpo y creciendo en gracia y en conocimiento. Amén. Así que para el Señor la honra y la gloria. Amén, gracias mi hermano Marco. Voy a pedirle a Natalia que lea el versículo de hoy y luego el tiempo queda en manos de nuestro pastor Manuel. Amén. El versículo de hoy se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, y dice así: por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Ya, hermana Andrea, se escuchó? Sí, supongo que eso significa el pase para mí, pues. ¿Ya? Bien. Bueno, gracias al profesor, gracias a los que pudieron a su vez agradecer por la entrega de la lección del día de hoy, por lo que vamos aprendiendo. Y claro, efectivamente el texto bíblico de hoy nos comenta la importancia que nosotros sepamos que somos parte del cuerpo. ¿Ya? Porque a veces como que uno funciona individualmente y uno piensa, no, si los demás están mal, no importa, con que esté yo bien. Pero ¿qué pasaría si el dedo dice, no, que yo esté bien, pero no importa que la cabeza esté mal, no importa que el riñón esté mal? No, el cuerpo cuando tiene uno de sus miembros que está mal, se va a doler todo el cuerpo. Entonces por eso el texto bíblico nos dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Porque si Cristo está en nosotros, entonces, dice el versículo siguiente, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Entonces, en una congregación tenemos que procurar todos crecer. Entonces, de verdad, como nos decía el hermano Alejandro en la enseñanza, hay gente que le encanta hacer una apología de ciertas enseñanzas que muchas veces no tienen asidero en la Biblia, o a veces sí estaban en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos mandamientos habían en el Antiguo Testamento para Israel? Eso lo hemos mencionado alguna vez y a ver si alguien se acuerda. No se oye. 613. 613. De los 613 mandamientos, muchos tenían que ver con esto que el apóstol está enseñándole a los colosenses, con algunos días especiales, con ciertas comidas, ya con ciertas bebidas. Ahora, para saber si nosotros estamos creciendo bien o no, ¿cuál de esos 613 tenemos que cumplir nosotros? Nosotros que no somos judíos, somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor. ¿Cuál de los 613? Entonces esas cosas tenemos que ir aprendiéndolas para que no se generen justamente estos conflictos y aparezcan los supra espirituales que dicen, mira, no, es que ustedes no están haciendo esto, no están cumpliendo con esto otro, ¿ya? Y en el sentido de lo que Pablo está tratando de rebatir, porque hay cosas que son secundarias y lo que interesa es crecer en Cristo. Entonces, ¿alguien podría saber cuál es la respuesta a eso, no? ¿Cuál de los 613 tenemos que cumplir nosotros hoy día? Los que dijo Cristo. Entonces la respuesta es todos los mandamientos que están repetidos en el Nuevo Testamento. De los 613 que están mencionados en el Antiguo Testamento, de esos los que están repetidos en el Nuevo Testamento son los que nosotros debemos cumplir. ¿Ya? Los que no estén repetidos, entonces no los debemos cumplir.
Entonces, por ejemplo, ¿sale en el Nuevo Testamento la lista de animales que podemos comer o no comer? No, no sale. Entonces eso era para los judíos solamente. Y por eso acá dice que cómo es posible, y lo comenta en Romanos, lo comenta en Colosenses, que hagamos diferencia entre el que come algo, el que no come. No, esas cosas son secundarias y cada uno elegirá lo que debe comer, pero debe dar gracias a Dios, pero no estar peleando por lo que uno come o por lo que uno deja de comer. Ahora, si uno toma una decisión de respetar el listado que aparece de animales que se pueden comer y los que no se pueden comer del Antiguo Testamento, es una cosa personal, individual, y ahí hay que aprender a respetar al otro. Si es que, por ejemplo, allá dice que no se puede comer cerdo en el Antiguo Testamento, dentro del listado de los animales. Pues si usted preparó almuerzo cerdo hoy día al horno y quiere comer, entonces no se complique la vida, porque ese mandamiento no era para nosotros, ¿ya? Por lo tanto, cómaselo tranquilamente, pida la bendición y échele mostaza, ketchup, todo lo que quiera ahí y disfrútelo, ¿ya? Pero no moleste a una persona porque está comiendo de eso. Entonces, los que van a los colegios adventistas les enseñan fuertemente, ¿ya? Esas ideas. Aquí tengo varios que han estudiado o están estudiando en los colegios adventistas, pero los muchachos salen del colegio y se van a la vuelta a comprarse un completo. Y resulta que les impiden o les dicen no coman completo, no coman las vienesas esas porque, y le hablan todo, no tomen café, usted va a la reunión de apoderados, quieren juntar dinero, no pueden tomar café, tiene que ser tecito solamente, ¿ya? Y cosas así, que son normas humanas, más bien dicho, y que generalmente a veces entran en una iglesia y empezamos a discutir, a pelear y a dividir. Entonces, por eso dice, no, nosotros tenemos que procurar enseñar correctamente las enseñanzas de la Biblia y no estar discutiendo por cosas que son secundarias. Lo importante es crecer en Cristo, en las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo tenemos que repasarlas una y otra vez y tenerlas todos muy claras, porque esas son las que tienen que ver con nosotros, con la iglesia, con los que somos seguidores de Cristo. Entonces, así estamos formando un cuerpo bien unido, aún las coyunturas y todo lo que significa ahí, hablando de esta analogía del cuerpo humano, para que el cuerpo se críe sano y crezcamos todos en la fe, ¿ya? Entonces, nos ayuda el Señor a poner en práctica esta su palabra y entender que lo contrario de la división es la unión. Y la unión es la unidad, y por lo tanto, para que tengamos unidad en los conocimientos bíblicos, es necesario justamente participar de las escuelas dominicales o de los estudios bíblicos, porque ahí aprendemos, ahí podemos hacer preguntas, ahí podemos salvar nuestras inquietudes, consultar si es que hay alguna duda. Y si algo no le parece bien o le llama la atención, consulte, pregunte, para que tengamos la respuesta correcta y siempre, ojalá, igual que la iglesia de Berea, con la Biblia en la mano. Porque con la Biblia en la mano podemos nosotros dar respuestas certeras de los mandamientos de Dios que son para nosotros los que somos creyentes en el día de hoy y que no somos judíos, ¿ya? Entonces Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y nos ayude realmente a tener esta visión de poder entender que en una iglesia estamos para vivir en unidad y en crecimiento, creciendo en el conocimiento de Cristo, en sus enseñanzas, porque esas son las que benefician nuestra vida. Dicho esto, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ya, Marcos. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos muchas gracias en esta mañana por este tiempo que hemos compartido junto a mis hermanos, Señor. Le pido que usted confirme en los corazones de cada uno de nosotros esta enseñanza y que también nos despida con la bendición, Señor, de esta escuela dominical, que sirva para edificar nuestras vidas, Señor, y que esta bendición también se extienda a nuestra familia, Señor, y a nuestros círculos más cercanos, Señor amado. Le pedimos esta bendición especial en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén.